7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestra siguientes invitados: la doctora Ana Changuín, catedrática, analista política; el doctor César Febres Cordero, articulista y catedrático; y el doctor Ramiro Rivera, analista y articulista de diario El Comercio. Les invitamos para hacer un análisis del momento que vive el país en el orden político. Recordemos que estamos en los prolegómenos de un proceso electoral, de los comicios legislativos y presidenciales de febrero del 2025, con una confrontación entre ejecutivo y legislativo y con un panorama que realmente debiera preocupar. En el portal Primicias, Talía Flores, la colega periodista, hacía esta semana un análisis de un panorama que pudiera ser dantesco en el escenario político. Ella sostiene que el país debiera imaginarse si es que Verónica Abad llega a Carondelet por las circunstancias de ser vicepresidenta de la República y si el presidente se candidatiza para los comicios presidenciales, y que quede encargada en la asamblea la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz. Es decir, es un panorama, según Talía Flores, un panorama apocalíptico. Bueno, ¿cómo enfrentar este momento en estas condiciones? También Ramiro Rivera nos ha ilustrado muchísimo, claramente, sobre este panorama político. ¿Cómo enfrentar este momento, doctor Ramiro Rivera? Buen día. Bueno, muy buenos días, un gusto a quienes nos acompañan, y saludos a Ana y a César Febres Cordero. Bueno, yo creo que esto no es nuevo. Este grado de conflictividad de la política ecuatoriana, que vivimos en la coyuntura, en la inmediatez, en permanente tormenta y en una crónica inestabilidad, es lo que ha caracterizado la historia. Lo estable es lo inestable y lo cierto es lo incierto. Pero obviamente hay elementos que hay que enfrentar. Este conflicto entre presidente y vicepresidente, como lo he señalado y he recordado en 2 artículos consecutivos, es una cosa muy vieja en el Ecuador. El rol del vicepresidente siempre ha estado en cuestión y en revisión, que preside el Consejo de Estado en la Constitución de 1830, que luego preside el Consejo de Gobierno, que luego preside el Senado, siguiendo más o menos la línea del sistema norteamericano, del argentino, del uruguayo, que luego en el 79 en la Constitución se le encarga el Consejo Nacional de Desarrollo, que luego que se señala que el presidente será el que le asigne las funciones. Es decir, la institución de la vicepresidencia es materia de debate para los entendidos en el sistema presidencial, y siempre existieron los conflictos. Velasco Ibarra con Ótaro Semena Gómez, Velasco Ibarra con Jorge Zavala Bacarizo, tensiones entre Febres Cordero y Blasco Peñarrera, tensiones entre el coronel Gutiérrez y el doctor Palacios, entre el señor Bucarán y la señora doctora Arteaga, entre el propio señor Correa y los maltratos y las burlas y las mofas que todos los días le hacía, según dicen, en privado al vicepresidente Lenín Moreno, y ahora el escogitamiento de una dama como binomio en una campaña que probablemente no la veían sino como un primer ensayo de una persona de cierta opacidad, sin mayores antecedentes. Había sido candidata a consejera de la SUAY y perdió. Había sido candidata a la alcaldía por el partido amigo de este diputado Mendoza, que estuvo involucrado en actos de corrupción y con una ambición desmedida. Lo que no merece el Ecuador es que una vicepresidenta cuestionada,
con actos, diríamos, de traición y de deslealtad, que son factores que deslegitiman a un actor político, ofrezca encargarse del poder y en un mes barrer y deshacer y desbaratar todo para llevarle al Ecuador al borde del barranco. Ha sido salvada por la Asamblea porque estamos ya prácticamente en plena campaña electoral y cada representación parlamentaria busca su propia estrategia según sus propios intereses, pero yo sí alerto la gran duda que tenga, es decir, que la señora Abad tenga como factura que pagar el indulto a Glass o lo que se escucha que lo que estarías pensando hacer es decir, sí, el presidente Noboa violó el derecho internacional público, violó el convenio de Viena de inviolabilidad y de inmunidades parlamentarias incursionando en una sede diplomática, de tal manera que subsano el problema, pido disculpas al mundo, pido perdón a México como nos ha exigido y le entrego al señor Glass para que siga gozando del asilo. Y eso sería extremadamente grave. Sí necesitamos saber si la señora que se va a encargar de la presidencia eventualmente, porque el tema está en controversia, va o no a rebasar las líneas rojas de la sensatez, de la responsabilidad y de la prudencia, que son elementos constitutivos, entre otros más, de lo público y de la política. Bienvenido al doctor César Febres Cordero, columnista y catedrático. ¿Cómo ve este panorama político con estas condiciones que marcan una incertidumbre inmediata más allá del proceso electoral que estamos próximos a instalarnos en el Ecuador? Bueno, primero le agradezco, estimado Miguel, por la invitación. Un placer también compartir este panel con Ramiro y con Ana, y por supuesto estar aquí para su directa audiencia. Tenemos un escenario político todavía incierto en este país, y con razón, hasta que terminen las inscripciones no podemos hablar con claridad de quién es un candidato o cómo van a darse las alianzas. Hemos visto, por ejemplo, movimientos que hace unos días parecían significar mucho y hoy empiezan a perder sentido. Por ejemplo, Jan Topic decía que no se lanzaba, luego aparecía igual en una convención del PSC, aunque dejaba claro que distante de la carrera presidencial, porque anunciaba que iba a trabajar desde lo local, Durán, pero el alcalde Luis Chonillo, por lo menos por ahora, dice que no ha habido formalmente ningún acuerdo para Cantón con el señor Topic. Tenemos a un Leonidas Issa, que en un principio decía, y para mí no es difícil de entenderlo, que no podía aceptar las llamadas a un acuerdo de parte del correísmo, de parte de Luisa González, porque Rafael Correa podía limitar en cualquier momento los acuerdos y tenían diferencias demasiado grandes, por ejemplo, en la visión sobre el tema ambiental. Y sin embargo, ahora vuelve a llamar a la unidad de las izquierdas, no solamente con ese correísmo, sino con un Pedro Granja, al que había invitado primero a una de las mesas de honor en un acto de Pachacutic, y de quien luego había dicho: yo no sabía que estaba candidatizándose por ese partido socialista, para el cual tuvo expresiones de desprecio el señor Issa. Entonces, la situación, como siempre, móvil. Podemos recordar también en el 2021, el PSC lanzaba precandidaturas, hubo varias opciones: el doctor Luis Fernando Torres, Cristina Reyes, Henry Calón, César Ron, si mal no recuerdo. Cristina Reyes quedó como la escogida, solamente para terminar rubricando en un documento donde se daba el apoyo a Guillermo Lasso en la casa del pariente político que enlazaba a Jaime Nebot con Guillermo Lasso. ¿Y por qué eso es ejemplo de una elección anterior? Porque esos escenarios no son del PSC, son parte de una forma en que se mueven los partidos y movimientos en el Ecuador, y hasta el final de este proceso no podremos estar seguros de cómo cambian las cosas. Yo creo que otro hecho relevante que mencionar para esta carrera es que Construya ha sobrevivido, digamos, este proceso por el que ha pasado en el Tribunal Contencioso Electoral, va a poder presentarse. El movimiento Creo anuncia que también va a presentarse, aunque no está claro quién será el candidato. Se habla de Henry Cucalón, el exministro de gobierno de Guillermo Lasso, y por ahí vemos que otra vez
se va llenando el espacio de derecha hacia donde creo que el presidente Noboa se va moviendo, que empezó como el muy pro y poco anti en este periodo y que ahora creo que coge, o estos últimos meses coge, una figura un poco más anticorreísta, un poco más propia de un presidente de derecha, y pues en ese campo primero va a tener que competir por la movilización del votante y por sacar los votos de la primera vuelta. En ese sentido, César, usted ve un panorama complejo cuando estamos en vísperas de convocarse a un proceso electoral. Sin duda, siempre es complejo, complicado más que nada entender en el Ecuador, sobre todo porque estos procesos no se llevan con una verdadera democracia interna, donde uno puede decir con claridad tal tendencia tiene tal candidato. Mucho del dinero que se mueve en la campaña y la campaña no es transparentado. Uno puede hablo de la campaña anterior en mi caso, con quienes proveyeron servicios a determinadas campañas y hablaban de montos que no correspondían con lo oficialmente reportado. Hay demasiadas cosas que se mueven en lo gris y en lo oscuro en el Ecuador. Por eso es que también es difícil en las campañas. Mucho depende de la omnímoda voluntad del líder de un partido, y eso ya nos mueve un campo menos racional a la hora de analizar las decisiones, los incentivos, los temores de cada movimiento político. Sin duda un escenario complejo, y sobre todo esto también afecta un poquito los temores que hay por lo que comentaba doctor Rivera, lo que puede ocurrir si es que en el proceso electoral el presidente de la República, como entiendo y creo manda la Constitución, es reemplazado temporalmente por una vicepresidenta que no solamente está peleada con él, sino que ya ha dicho, por lo menos en un espacio de entrevista, que contemplaría modificar las decisiones en materia tributaria y cosas que yo creo que no corresponden, al menos desde lo que es lo responsable, no hablo de lo legal, a un presidente encargado, ¿no? Que debería estar cuidando la casa y no redecorándola. Bienvenida a la doctora Ana Changuín, jurista, analista. ¿Cómo ve este panorama político complejo de por medio elecciones y confrontaciones? Buen día, Anita. Buenos días, Miguel. Un saludo afectuoso a toda la distinguida audiencia de Radio Democracia. Por supuesto, para Ramiro y para César es un honor compartir este panel con ellos. Bueno, creo que ahora mismo los actores políticos ecuatorianos están en pleno movimiento estratégico de cara a posicionarse para las elecciones generales 2025. Y esto va desde coaliciones que son y que se pueden considerar emergentes hasta figuras que ya están más consolidadas, con partidos que, bueno, que intentan y que van a repetir su jugada para intentar llegar a Carondelet. En este tablero vamos poco a poco, y esto se va, por supuesto, estamos terminando junio ya, esto se va a ir decodificando en el próximo mes, y probablemente el momento más caliente se dé en la primera semana de agosto, con alianzas, con promesas de campaña, con la atención, tratando de captar la atención del electorado, que hoy sí, y concuerdo con Ramiro y con César, es un escenario complejo. Pero ¿cuándo no ha sido complejo el escenario ecuatoriano? Y quiero terminar con esa reflexión. Ecuador es un país donde la política no se detiene, donde todo puede suceder, y hemos visto desde históricas manifestaciones hasta decisiones de última hora de la Asamblea Nacional. Hemos visto cómo el escenario puede cambiar de un momento a otro, inclusive caminando de forma adversa, inclusive encuestas, ¿no? Y hago esta introducción porque creo que es necesario comprender todo esto y también vincularlo con la novela, a lo que yo denomino novela, con la vicepresidenta de la República. Es lamentable la polémica que se ha armado cuando el país tiene que enfocarse en temas cruciales como ahora mismo, y nada más me refiero a las últimas 48 horas, retiro de subsidios y también los nuevos apagones. Creo que debemos intentar parar de manera tajante este lamentable manoseo que se ha intentado con la Constitución en cuanto al procedimiento, en el caso de que el presidente, como lo ha anunciado, corra para una reelección. Creo que la vía está completamente clara.
y hay un procedimiento que no puede ajustarse como un traje a la medida para nadie. No solo determinado en la Constitución, pero esto consta ya el tema de pedir una licencia sin sueldo en el Código de la Democracia desde el año 2020, me parece que fue la última reforma, y justamente este tipo de intenciones por parte de analistas, creo que generan desconfianza, mayor desconfianza de lo que ya vivimos en este momento en las instituciones, en una lamentable crisis institucional que vivimos. Quiero agradecer a Ramiro por ese paseo histórico que nos ha dado, porque es real. Típicamente en Ecuador, los primeros y segundos mandatarios no se han llevado bien. Y creo que él lo ha demostrado con todas estas referencias interesantísimas y con casos reales de cómo ese ha sido el escenario ecuatoriano. Y esto es lamentable. ¿Y por qué viene esto? Y creo que a veces me siento un poco repetitiva, pero tenemos que desentrañar por qué hay esta crisis. Y es porque los candidatos que llegan a la papeleta no responden a procesos. No vienen de partidos políticos, no vienen formados en semilleros, y son improvisaciones de última hora, candidatos sin partidos y partidos sin candidatos formados que no responden a un plan de gobierno que sea formado línea a línea en una militancia. Entonces, creo que siempre, y lo hemos conversado con Miguel en otros momentos, también con mucha efusividad, sobre la necesidad que el sistema de partidos en el Ecuador se fortalezca. Nuevamente llegamos a un proceso electoral con partidos sin candidatos y candidatos que buscan partido casi que con un letrero encima. Y esto degrada completamente la democracia y nos lleva a una crisis institucional que provoca precisamente, no lo que vivimos ahora, sino todo lo que ha narrado Ramiro alrededor de todas estas peleas o estos malentendidos o estas rivalidades que se han dado entre segundos y primeros mandatarios. También coincidir con el criterio que ha dado César respecto a que sería casi que incomprensible que la vicepresidenta, cuando reemplace, en el caso de reemplazar al presidente de la República, intente tomar medidas profundas o disparates que pongan en peligro completamente un plan de gobierno que se está ejecutando y en el que ella participó. Finalmente, Miguel, y nada más para dar algunos escenarios. A ver, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley respecto al reemplazo o al posible escenario, no algunos escenarios para la reelección y la licencia que hemos estado hablando? El escenario 1, y creo que esto también ha sido descartado por parte de la vicepresidenta, es que la vicepresidenta Abad, por ejemplo, y nada más a manera de ejercicio, renuncia al cargo de vicepresidenta, ¿verdad? Ella ha dicho que no va a renunciar, pero siempre esto puede ser una posibilidad. Para quienes nos escuchan, si Abad dimite, por ejemplo, el presidente debería enviar una terna a la Asamblea para seleccionar su reemplazo y, en definitiva, elegirse ahí a un nuevo vicepresidente. El escenario 2 sería, y que también un poco con el tema de la no autorización por parte de la Asamblea, y es que Abad hubiese sido cesada de sus funciones, y esto es en virtud de las mismas causales que existen para el presidente de la República. En ese caso, el presidente también debería presentar una terna, y aquí un poco lo que se hablaba de que si el presidente de la Asamblea Cronfle asumía la presidencia, bueno, únicamente el presidente del Legislativo asume la presidencia si hay ausencia simultánea del presidente y vicepresidente. En ese caso, el presidente de la Asamblea lo asumiría por 48 horas, pero podría asumirlo por el resto del mandato si faltara menos de un año. Ese sería el escenario que tanto se ha hablado con el presidente de la Asamblea, y solo para aclararlo y a manera de ejercicio. Escenario 3. Abad asume temporalmente la presidencia, y esto es por ausencia temporal del presidente. Esto podría ser por cualquier causa, por enfermedad, por mayor, o en este caso justamente por una licencia que se le conceda al presidente. Creo que he tratado de dar estos escenarios para que los radioescuchas puedan tener más herramientas de cuáles podrían ser estas posibilidades, pero definitivamente renunciar a la idea, y utilizo la misma palabra, pero debemos renunciar a la idea de que la Constitución o la ley pueden ser ajustados como un traje a la medida. La Constitución y la ley existen para dar forma a un contrato social que nos ampara, nos protege y que de ninguna manera debe ser vulnerado por deseos, por desacuerdos, por desafectos
de nadie, ni siquiera de los gobernantes. Antes de darle la palabra de nuevo al doctor Ramiro Rivera, quiero pedir una opinión al doctor César Febres Cordero frente a este panorama complejo, que genera incertidumbre, cómo articular políticas que permita dar certidumbre precisamente y no profundizar los problemas que, como bien se ha descrito esta mañana, no son nuevos, pero hoy en condiciones diferentes, incluso en medio de un conflicto armado interno. Bueno, creo que coincido con Ana en que necesitamos un sistema de partidos mejor, que no es una panacea, pero que ayudaría a solventar de una mejor manera y un poquito, no predecir, pero entender y encaminar relaciones entre los distintos actores políticos de una forma más racional. Digo, si tuviésemos partidos que representasen de alguna forma por un tiempo duradero un interés determinado, y este realmente es el partido de los ambientalistas, y este realmente es el partido de las grandes industrias, y este realmente es el partido de los que quieren mayores autonomías, y este realmente es el partido de los sindicatos y los trabajadores, y un partido más de populismo de izquierda, ya podríamos tener una manera de negociar intereses sanos, ¿no? Podríamos negociar el futuro del país, la agenda del país. Pero cuando estamos constantemente en una pelea por intereses personales, por sacar a los colegas del partido, a uno mismo, de problemas judiciales, y eso va encima de cualquier agenda, cuando tenemos a partidos que operan para mantener la cuota de poder de un líder político determinado, cuando son proyectos personales, entonces la política se vuelve más complicada. Uno creería que armonizar 5 o 4 intereses personales es más sencillo. Creo que la historia del Ecuador nos demuestra todo lo contrario. Si tuviésemos procesos, instituciones más fuertes, no tuviésemos con tanta facilidad estas peleas, y serían castigadas a la interna de un partido, estas peleas como las que vemos entre el presidente de la República y la vicepresidenta Abad. ¿Qué filtros pasó la vicepresidenta Abad para convertirse en el binomio de Daniel Noboa, que terminó sorprendiéndonos, nos dicen desde hace tiempo, no recientemente, o sorprendiéndonos con supuestamente acciones fuera de la línea en la que mandaba Daniel Noboa y pidiendo donaciones a nombre del movimiento sin autorización? Ya. Hay, creo yo, un problema primordialmente institucional en general. Y ahora, de cara a las elecciones y en la pelea por el conflicto armado interno, también quiero insistir por justamente la transparencia, porque el país necesita soluciones. Vimos ayer un apagón que tomó por sorpresa hasta el señor ministro, creo que uno de los mejores ministros, si no el mejor ministro de este gabinete, al doctor Roberto Luque, diciendo que esto es parte de una falta de mantenimiento porque no se ha invertido en la transmisión, en la distribución y en la generación de energía en el país. ¿Cuánto nos costaría resolver esto? Primero hay que saber eso. Segundo, ¿cuánto del poco dinero que hay debería dedicarse a eso? Un orden de prelación que tiene que ser discutido políticamente con los GATS que están esperando pagos, con el IES que ahora la ley obliga a pagarle con rapidez y que está esperando pagos, los prestadores de servicios que dependen del IES, los otros tenedores de la deuda interna. Hay que negociar con las distintas partes de la Asamblea Nacional a ver si hay que volver a subir impuestos, con los actores sociales a ver si hay que despedir a parte del sector público, porque también hay recursos, como digo, urgentes para todo esto, y finalmente para la seguridad. Pero cuando a la seguridad se le quiso dedicar recursos, bueno, para eso estuvo el proyecto tributario reciente, el aumento del IVA, el aumento o la creación de ciertas contribuciones especiales. Y se descubre después que parte de esto realmente era para cumplir con el Fondo Monetario, para cumplir un poco también con los GATS, más allá de que se les esté pagando ahorita en papeles. Entonces, ahí se defraudó a la gente, no se fue, la clase política no fue honesta con la gente, y los que al final acordaron de alguna u otra forma dejar pasar al presidente esa agenda tributaria fingieron estar en contra, por lo menos al principio, del PSC y la Revolución Ciudadana. Entonces, con problemas tan grandes y un problema de alocación de fondos, de dinero muy limitados en el Ecuador, si no sabemos en qué tenemos que gastar, si nadie quiere ser honesto en qué acepta gastar y qué no,
si el gobierno o cualquier actor político que esté a cargo en el futuro no cumple con la promesa en que va a gastar los recursos que se le entreguen, el país, frente al conflicto armado interno, frente a la crisis energética y frente a cualquier circunstancia, se torna inviable. Y aquí no quiero echarle la culpa, para concluir, a nadie en particular. Es un problema que comparten todos, es una mala forma de hacer política que tenemos en el Ecuador. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo dar salidas en estos momentos? Sabemos, como usted bien nos ha ilustrado, esto no es nuevo, un tipo de crisis, pero ahora estamos en condiciones mucho más complejas en donde todavía el panorama pudiera ser peor. Bueno, Miguel, aquí hay problemas estructurales y problemas atávicos de la política ecuatoriana y problemas de la irracionalidad en las coyunturas. Un estructural: no hay democracia que funcione sin instituciones, sin reglas, sin acatamiento a las reglas y dentro de las instituciones con partidos políticos. El sistema político ecuatoriano se ha destruido, no es un fenómeno propio del Ecuador, es a lo largo de América Latina. Más de un politólogo ha advertido que como que América Latina es un continente condenado a la inestabilidad, a la tiranía, a las dictaduras. Lo dice Enrique Krause, que es uno de los discípulos de Octavio Paz y uno de los intelectuales más claros de América Latina. Lo decía Montaner, que ya está fallecido, y muchísima gente de enorme importancia. Uno de los problemas de la política ecuatoriana es que quienes hacen política no abren ni siquiera una revista de historietas. El Ecuador está por debajo, creo que hasta de Bolivia, en el nivel de lectura, y quizá el único país que nos gana es Haití. Un tema mucho más agravado, con la irrupción de las redes sociales. La gente no piensa, no delibera, no analiza, no examina, solamente adjetiviza, insulta, agravia y ensucia el torrente de las redes sociales. Y ahora con la inteligencia artificial, usted puede hacer hasta hablar a cualquier político, cualquier cosa, inventando cualquier cosa. Entonces tenemos un problema estructural que no se supera, que debería ser el próximo presidente constitucional elegido en el 25 el que lidere una reforma institucional y constitucional. Sigo creyendo que con la constitución diseñada por el correísmo, para el correísmo y a la medida de ese líder, no será viable la democracia estable tan deseada en el Ecuador. Tenemos que construir partidos aunque nos disgusten. Son un mal necesario e inherente a las democracias. Los partidos tienen que formar gente, las universidades tienen que formar intelectuales, las instituciones tienen que contribuir, la academia tiene que reflexionar, porque la política ecuatoriana es muy simple, muy primaria, muy tribal, muy salvaje, muy de fuerza, muy de insulto, de personalización, de agravios. No es una política donde se discutan los temas. Si usted plantea un tema, no le respuestan el tema. Le ponen un defecto personal, eres un tal y cual, un HDP, cualquier cosa. La política se ha degradado muchísimo y el nivel de su empobrecimiento es brutal. Un segundo elemento que tenemos es el laberinto de la coyuntura. La política ecuatoriana y el político ecuatoriano no ve al país en el largo plazo. No tiene proyectos en perspectiva de largo plazo. Siempre ve los problemas del día en la coyuntura y la posición de tal o cual es conforme la conveniencia electoral, política y personal, y no en virtud a las necesidades del país. ¿Se imagina usted, Miguel, y lo sabe César, y lo sabe Ana, y el Ecuador entero, que el problema porque el que atraviesa el Ecuador este momento es probablemente uno de los más graves de la historia? Más grave que las guerras que estuvimos en el 41, en el 81, en el 95 en el CENEPA,
porque hoy tenemos un enemigo mucho más poderoso, que es el delito transnacional del narcotráfico, la economía criminal, que tecnológicamente probablemente está mejor dotada que el Estado, que moviliza más dinero que el Estado, que tiene más pertrechos que las instituciones de seguridad del Estado, por una década de convivencia, de cohabitación y de complicidades mutuas entre el régimen autoritario del señor Correa con los malos, con las bandas, con el mundo criminal. Y que no seamos capaces, al menos en ese tema, de decir todos vamos a acolitarle al presidente, a quien preside la nación y es el jefe de Estado. Todos vamos a apoyar a las Fuerzas Armadas para que se destine la mayor cantidad de recursos a la defensa interna en este conflicto. Pero el político ecuatoriano cree que el dinero cae del cielo, que todo tiene que ser gratis, que todo tiene que tener subsidios. Todo el mundo exige dinero, pero nadie se pregunta de dónde entra el dinero. ¿Sí? No queremos explotar el petróleo, teniendo el petróleo y pudiendo aprovecharlo, porque el mundo va hacia una conversión de sustitución de la energía de aquí a una década o 2 décadas. Tenemos un país con una riqueza minera extraordinariamente positiva y atacamos la minería ilegal, pero nos hacemos los tontos o los desentendidos con la minería ilegal que está destruyendo la Amazonía y varias provincias del Ecuador. Nos oponemos a que tengamos precios reales de los combustibles con enfoque de subsidio a los más pobres, a sabienda que gran parte del subsidio, que en los últimos 40 años lo calculan en más de 50.000 millones de dólares, es casi 2 veces el presupuesto general del Estado, y los últimos años 13.000 millones de dólares, con lo que podría haberse superado la pobreza estructural en el sector rural, en las provincias de la región central de la sierra con el mundo indígena. Y hay dirigentes que despotrican contra la medida de focalizar el subsidio, a sabiendas de que se va al contrabando, de que hay intereses multimillonarios escondidos y se disfrazan ahí. Somos incapaces de constituir una política de Estado seria pensando en el país. Me sorprende, por ejemplo, que en la propia Asamblea Nacional no haya la suficiente suspicacia, la suficiente, ni siquiera malicia en términos peyorativos, la más elemental inteligencia para darse cuenta de lo que es posible y de lo que no es posible. Dejar pasar un proyecto de reformas penales para crear una 4ª instancia para que la fiscal le diga a los asambleístas las indagaciones previas y las trasladen a los criminales, a sabiendas de que detrás de eso estaba el correísmo. O una ley eléctrica donde hace imposible la inversión extranjera. ¿Es que estamos locos? Ahora una ley donde se prohíbe que se exhiban los animales muertos o las carnes que se expenden en los mercados. Yo ya me imagino, usted va a comprar 2 muslos de pollo, pero no puede ver los muslos de pollo. ¿Estamos locos? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, necesitamos mejorar la calidad de la representación, porque como ha dicho Ana, los partidos no son una escuela de formación. Se escoge al apuro, al más conocido o a la más conocida, sin que se mire la capacidad de deliberancia, la seriedad en tratar los temas nacionales. Y seguimos en el juego de la dispersión y en el juego del susto. Voy a incendiar de nuevo al Ecuador, voy a movilizar las masas del Ecuador. El señor Issa, que cree que es el que tiene que determinar lo que se haga o lo que no se haga en el Ecuador. Si el señor Issa cree que su pensamiento desmesurado, su extremismo, su resentimiento social, su promesa del socialismo indoamericano es la salida para el Ecuador, sea candidato el señor Issa y no amenace con una nueva y tercera movilización para nuevamente incendiar y destruir al Ecuador. ¿A qué intereses opacos sirve
Yo mismo le he hecho preguntas a través de las redes sociales y ha quedado calladito, porque él sabe, no sé si sabe, la información que dispongo sobre él y que algún momento lo develaré a la nación, porque no tenemos líderes auténticos, tenemos gente que se aprovecha de la política para acomodarse, para vivir mejor, sin que le importe un bledo y un comino el destino nacional. Y seguimos en la misma dispersión. Y para terminar, creo que a pesar de todo esto, hay cosas que hay que reconocer y hay cosas que van avanzando. Me parece que el presidente está enfrentando el conflicto interno de manera frontal. En 7 meses ha hecho más de lo que el presidente Lasso no lo pudo hacer o no lo permitieron hacer durante más de 2 años. Tenemos que enfrentar esta guerra, este enfrentamiento interno contra el mundo criminal. Caso contrario, el Ecuador no es viable. Y esto no se va a solucionar de un día al otro. Al igual que problemas estructurales como el de la energía, problemas como el de la seguridad social y su sostenibilidad. Es que da la impresión que la clase dirigente huye a discutir los problemas estructurales y a decir las cosas con franquezas a la gente porque no quiere quedar mal, porque quiere el aplauso, el mimo, el reconocimiento, la gratificación del voto. Esa política politiquera, insubstancial, la tenemos que superar. Y a mí me da la impresión que el escenario electoral al que vamos a asistir en el 25 no va a ser muy diferente al del 21. Es decir, vamos a asistir con alta probabilidad a un proceso de bipolarización. Es decir, un presidente, en este caso Daniel Noboa, que si se postula para la elección de presidencia en el 25 y una candidatura del correísmo, va a polarizar a la ciudadanía. Y en consecuencia, es altamente probable de que 70 o más % de sufragantes de cada 100 opte por las dos. Porque en el resto, si bien se ha rehabilitado la existencia de Construye, no hay mucho. Y hay líderes que todavía no definen. Ya lo ha dicho Carlos, por ejemplo, el señor Jean Topic parecería que quiere ser alcalde de San Borondón o alcalde en el 27 de Guayaquil, legítimamente. El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, parecería que tiene un interés también legítimo de ser alcalde de Guayaquil. Guayaquil está repleto de política. La capital política que es Quito está vaciada de política, no hay actividad, como que la gente se preocupa más de sus problemas personales más que del bien común de los ecuatorianos. Y entonces vamos a asistir a un proceso en el que haya 8 o 9 candidatos, pero de ellos estaremos concurriendo a un proceso de bipolarización, donde yo dudo que el correísmo quede primero en la primera vuelta, donde si el presidente, diríamos, contiene el deterioro que es inherente a todo gobierno de ejercicio, por eso se suele decir que el ejercicio del poder desgasta al que lo tiene, pero desgasta más al que no lo tiene, ¿no es cierto? Y me parece que en la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, los ecuatorianos volverán a votar no tanto a favor de, sino en contra de, es decir, de evitar que el correísmo intente regresar al Ecuador, porque eso sí sería un escenario de catástrofe. Entonces, no cabe sino exhorto a la gente que hace política y decirle, tomen en serio la política, no discutamos tonterías, no agrandemos ni magnifiquemos temas que no tienen relevancia, hablemos de lo sustancial, pero poco se podrá hacer con un parlamento que ya mismísimo tendrán que entrar en campaña, todos apurados en sus provincias, y espero que por lo menos cumplan con el mandato popular del 21 de abril, elaborando y aprobando las leyes de las 9 preguntas que aprobamos los ecuatorianos, que sirven
para fortalecer la capacidad coercitiva del Estado, fortalecer al Estado y darle herramientas al gobierno y a la fuerza pública para combatir el delito transnacional y la economía criminal. Doctora Ana Changuín, ¿cómo tomar en serio a la política? Está en juego el país, como bien señala el doctor Ramiro Rivera, y para no repetir un panorama de incertidumbre y tratar de fortalecer, recuperar la institucionalidad que está en juego en condiciones mucho más complejas que en elecciones pasadas. Gracias, Miguel. Creo que me voy a referir a un poco complementando la intervención, el fuerte intervención de Ramiro. Hay una herramienta en América Latina, en América toda, y particularmente con datos reveladores en América Latina, que es el Barómetro de las Américas, que justamente expone datos sobre la percepción de la corrupción, sobre las instituciones, la confianza pública, y en materia de derechos da algunas pistas importantes de hacia dónde va la población y qué quiere la población y qué necesita el sistema democrático para fortalecerse. ¿Por qué lo menciono? Porque en esta herramienta, en este barómetro, hay importantes datos que deben preocuparnos a todos quienes hacemos opinión, a la clase política, a los gobernantes, en donde los ciudadanos se han manifestado respecto a que no les importaría en un gran porcentaje cuál es el sistema de gobierno que los rige, siempre y cuando se satisfagan en cierta medida algunas necesidades básicas. Dicho en otras palabras, hay una pérdida de credibilidad tremenda, enorme, en la democracia como sistema de gobierno, que por supuesto, lejos de ser perfecto, estoy totalmente segura que es el único o que es la mejor opción bajo la cual podemos vivir. Los ciudadanos, los jóvenes, empiezan a dudar o empiezan a tener un qué me importismo, que es aún peor, sobre cuál es el sistema de gobierno y aún podrían contemplar y no les importaría tener un sistema regido por una persona con medidas dictatoriales o con rasgos de un tirano, siempre y cuando se satisfagan las necesidades básicas y personales. Esto no es menor. Creo que este es un llamado de atención total a la clase política respecto a qué es lo que se está ofreciendo y qué es lo que finalmente la propuesta que se está llevando a los ciudadanos todos los días. Ahora mismo todos los partidos políticos, los movimientos, personas y personajes públicos que desean justamente participar se están articulando y hay toda una estrategia en despliegue, como lo dije al inicio de mi intervención. Y creo que el llamado es fundamental para que los líderes en este país puedan dar la importancia necesaria a la calidad de sus propuestas, de sus planes de gobierno, de los candidatos y de las opciones que se van a ofrecer a la ciudadanía. Traslado ahora sí mi intervención a la necesidad de un liderazgo, Miguel, que debe responder a las demandas sociales. Hay valores que no son negociables, me refiero, por ejemplo, a la justicia social, a la igualdad, al diálogo, al consenso. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido, por ejemplo, desde que se instalaron las mesas de diálogo en el periodo pasado, que fue un hito, y más allá de afectos y desafectos que puedan generarse, creo que es una política pública que ha dado inclusive lecciones para América Latina de cómo trasladar una revuelta de las calles a una mesa de diálogo para intentar llegar a consensos sobre necesidades sociales y deudas estructurales con algunos sectores del país. Por eso, frente a esta incertidumbre que sentimos, porque lo que estamos haciendo ahora en esta mesa, en este panel, es generar análisis, sí, pero bajo conjeturas, ¿no? Estamos elaborando algunos escenarios, estamos estableciendo algunas posibilidades, pero siempre las certezas y la certidumbre necesaria que vamos a poder aportar a este análisis tiene que ver con la confianza y la legitimidad en las instituciones. Por eso creo que debemos partir desde algunas premisas. Primero, aceptar que existe una profunda crisis institucional, que debemos trabajar todos juntos por aumentar la confianza en todos los estamentos. Veía ayer unas cifras, y me parece que fue ayer aquí mismo en Radio Democracia, donde se revisaron algunos datos importantes, y me permito recordarlos.
en la aprobación o desaprobación de la gestión de algunos estamentos. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución que gozan de mayor confianza por parte de la ciudadanía con un 71%, el presidente estaría en el 53% si no lo repito mal, la policía en un 50%, la asamblea habría estado en un 21%, que en realidad con el histórico de la asamblea no lo veo como una cifra baja. La asamblea ha podido llegar hasta el 3%, así que 21% no está tan mal en medio del contexto que nos acompaña. Y los jueces, por ejemplo, hablando de otra institución fundamental para la paz, para la convivencia, para la concordia de nuestros pueblos, imagínense, los jueces tienen apenas el 10.7% de aprobación. La ciudadanía no confía en que pueden gozar de justicia y que las instituciones del país les van a proveer un sistema que garantice el ejercicio de sus derechos. O sea, la ciudadanía o el ciudadano común es víctima o es, qué sé yo, sufre algún delito y simplemente ya o no lo denuncia o no tiene certeza de que lo que se está decidiendo o la respuesta que va a tener por parte del Estado va a estar en términos de justicia. Esto es gravísimo desde cualquier punto. Estos escenarios no provocan nada bueno en términos democráticos. Normalmente, y aquí tal vez Ramiro con todo ese repaso histórico que nos ha dado, podrían inclusive constituir en el caldo de cultivo perfecto para que la ciudadanía se decante por sistemas que son autoritarios y no podemos permitirlo de ninguna manera. Así que nada, mi llamado, querido Miguel y queridos ciudadanos que nos escuchan en este momento, a que no desmayemos en existir propuestas serias, en no desmayemos en exigir de nuestros políticos y de todas las propuestas que vamos a ver en los próximos días, la importancia y la calidad de los liderazgos que nos deben acompañar. El diálogo, el consenso, la resiliencia, la justicia, son valores que no debemos negociar y que debemos exigir desde cualquier propuesta, venga de donde venga. Aún es prematuro, miren ahora, aún en junio, finales de junio, es prematuro decir cómo va a quedar dibujada la papeleta, si bien hemos tenido algunos pronunciamientos de partidos políticos. Hay otras tiendas que todavía no expresan efectivamente cuál va a ser su candidato, y creo que la arena política aún se encuentra muy con algunos elementos que es imposible definir o anticiparnos a cuál va a ser la foto final para el 9 de febrero próximo. Así que nada, terminar con un llamado de exigir y demandar calidad. Soy una persona que cree, por ejemplo, en la militancia política, que haga un llamado a los jóvenes para que de manera decidida integren las filas con convicción, con ideología clara, que construyan paso a paso, día a día, cuál es su pensamiento político, que no tengan miedo de decir mi ideología es esta, porque se ha tratado inclusive de quitar el prestigio a decir pertenezco a una organización política o pienso de esta manera. El discurso por ejemplo, con el que ganó el presidente de la República, que funcionó comunicacionalmente en su momento, de soy pro a todo, tiene que sí traducirse y decodificarse en cuál es su pensamiento respecto a términos económicos, educativos, cuál es su propuesta de seguridad social, qué piensa él en términos de justicia, cuál es la política exterior que quiere para nuestro país. Y son algunos de los elementos que únicamente vamos nosotros a poder evidenciar cuando los candidatos que llegan a la papeleta corresponden y atienden a procesos políticos serios, estructurados, semilleros, militancia. En definitiva, trabajar en el país para rescatar a la política ecuatoriana, que es uno de los mensajes que recojo. Y quiero agradecer la participación al doctor Ramiro Rivera, a la doctora Ana Changuín y al doctor César Febres Cordero por, como siempre, su valioso aporte. Muchas gracias, muy buen día. Igual, muchas gracias, buenos días. Buen día con todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el presidente de Sedatos, Polibio Córdoba, y sus últimos datos respecto de lo que se está pensando en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.